Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a continuar con nuestro estudio de Lamentaciones. Y hoy vamos a ir al capítulo número 4 del libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 4, que es donde vamos a estar estudiando el mensaje de esta noche. Mis hermanos, todos nosotros recordamos 2 años atrás cómo la pandemia afectó nuestros cultos, nuestra manera de reunirnos. Y había una cosa que nosotros, ¿verdad?, al principio se nos dijo, que los niños y los ancianos no deben estar en los cultos, básicamente. Eso al principio, porque entonces por mucho tiempo, tanto los niños como los más ancianos no se les permitía por el temor de que se infectaran. Pero hay una táctica que yo siempre decía del enemigo, como para avergonzar a la iglesia. Porque realmente los niños son el futuro, pero los ancianos son como la base, la columna de la iglesia. Entonces parecía como que el enemigo quería avergonzarnos a nosotros como iglesia. ¿Por qué atacaba a los niños o atacaba a los ancianos? Entonces los que estamos, bueno, los que están, ¿verdad?, entre medio, pues. Entonces es un desafío grande que el enemigo quería avergonzar. En ese tiempo de pandemias se sufrió mucha vergüenza en el sentido físico por la condición que trajo ese virus tan grande al mundo. Una palabra clave en ese tiempo era la palabra vergüenza. Hermanos, y uno veía la tristeza de cómo cuando se moría una persona solamente podía ir, tal vez. Yo hice un funeral, mis hermanos, que solamente habían como 10 personas. Y al principio de la pandemia ni tan siquiera dejaban que los familiares llegaran al cuerpo del fallecido. Y tenían que mirar al enfermo en una distancia. Hermanos, es una cosa tan vergonzosa. Así que pasamos por ese tiempo de gran vergüenza. Pues hoy yo quiero hablarles sobre la vergüenza del pueblo de Israel. Y la palabra clave en este capítulo 4 que yo quiero que ustedes recuerden es la vergüenza. Vergüenza. Y es una cosa, mis hermanos, que el pecado trae vergüenza. Vergüenza. Y les voy a tener un tiempo de reflexión sobre la palabra vergüenza. Pero vamos a leer el capítulo 4, lo que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12, después tengo un tiempo de oración y oramos y vamos a hablar sobre la palabra vergüenza. Dice la palabra del Señor, Lamentaciones capítulo 4, 1 hasta el 12. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, oro de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve,
más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talla más hermoso que el zafiro, oscuro, más que la negrura es su aspecto. No le conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Vamos a detenernos aquí, vamos a tener un tiempo de oración. Padre, gracias que en tiempo de vergüenza, en esa vergonzosa cruz, Padre mío, tú viniste a morir por nosotros. Y te rogamos, Padre, en esta noche que nos dirijas en el mensaje que vamos a exponer, Padre mío. Oh Señor, tú sabes cada una de nuestras necesidades y tú nos hablas de manera particular y especial. Así que, Padre, te pedimos que nos dirijas, que abras nuestro entendimiento, que quites toda distracción y que podamos concentrarnos en lo que tú quieres decirnos. Gracias, Padre, porque podemos, Padre mío, reunirnos y podemos alabarte en el dulce nombre de Jesús. Amén. Si usted ha estado estudiando con nosotros este libro de Lamentaciones, se dará cuenta que este capítulo 4 parece como el resultado del capítulo 2 de la ira de Dios. Y en este capítulo lo que vemos es un lamento para el pueblo de Israel, un gran lamento para todo el pueblo. La semana pasada hablábamos sobre la gran esperanza que el profeta hablaba de la gran esperanza, la gran fidelidad de Dios. Sin embargo, ahora vuelve otra vez a ese gran lamento que ya había hablado en capítulos anteriores, pero aquí específicamente se habla del pueblo que está en un lamento tan grande. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 12, yo quiero que nosotros nos concentremos en la palabra vergüenza, porque realmente el resultado del pecado, mis hermanos y hermanas, trae vergüenza. Y eso es totalmente indiscutible. En nuestra vida cristiana, mis hermanos, el pecado trae vergüenza. Y como dice el Señor, y una de los ejemplos más grandes que nosotros vemos de esa vergüenza a través del pecado es la vida del rey David. Un pecado que él cometió en lo secreto y la vergüenza vino en lo público. Todo el mundo vio lo que este rey pasó. Entonces, cuando se descubre el pecado, mis hermanos, trae esa gran vergüenza. Aquí el pueblo de Israel, y por eso que el Señor dice, ¿verdad? No hay nada oculto que no haya de ser revelado. Y tenemos que pedir al Señor cada día, Señor, ayúdame, porque, hermanos, el pecado trae vergüenza. Vergüenza, mis hermanos, tan grande, no tan solo para la persona, pero también para toda la familia, toda la comunidad. Y después de eso vamos a hablar más tarde, porque la vergüenza es grande. ¿Por qué entonces están hablando de esa vergüenza? Y mire que como comienza la vergüenza, porque así comienza, mis hermanos, la vergüenza en los países que están pasando por problemas, una vergüenza económica. Fíjense cómo dice el versículo 1 y el versículo 2.
Versículo 1, el oro que tenía, mire cómo dice, cómo se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por la encrucijada de todas las calles. Fíjense la vergüenza económica. Fíjense en esa vergüenza en donde el oro valía mucho y ahora que como consecuencia del pecado el oro se ha ennegrecido, el oro ya no sirve para mucho. Y nosotros vemos esto en muchos países. Nosotros venimos de países, ¿verdad?, que tienen tal vez muchos recursos, pero lamentablemente mal administrados. Entonces, aunque tengamos los recursos, el dinero no vale mucho. No vale mucho. Entonces, aquí la condición de Israel, primeramente una condición económica, que el oro se ve ennegrecido, las piedras preciosas del santuario estaba esparcida por todas las calles. Imagínense, mis hermanos, el templo tan bonito con oro, con todas esas piedras preciosas, y ahora nada de eso sirve, nada de eso tiene ningún valor. Consecuencia del pecado, el pueblo sufre que su economía se desborda. Entonces aquí vemos esa primera parte, una vergüenza económica. Hermanos, si nosotros vemos eso, ¿verdad?, y la vergüenza que pasan los inmigrantes cuando están cruzando a los Estados Unidos, ay, hermanos, es penoso, es vergonzoso. Es una vergüenza grande. Salen de sus países para una mejor vida y tienen que pasar por Estados Unidos. Ustedes saben la crisis grande que está pasando en los Estados Unidos. Esa vergüenza económica, básicamente. Entonces aquí está hablando el profeta, se lamenta esa vergüenza que está pasando su pueblo, de vergüenza de recursos, o en otra forma de la economía del pueblo. Ya no tenían nada. Y como consecuencia, esa vergüenza también trae una vergüenza que las mujeres, las madres, los hijos, los reyes, los nobles de Israel estaban pasando por esa vergüenza. Fíjense en el versículo 3, el versículo 2, la gente, y eso también en el versículo 2 con respecto a la economía, los hijos de Israel eran tratados como oro, deberían ser como oro puro, que ustedes saben cuánto cuesta el oro. Entonces ahora son tenidos como vasijas de barro, obras de mano del alfarero, algo que no tiene ningún valor, mis hermanos. Me pongo a pensar en muchos de nuestros países, una vez más, ¿verdad? Venezuela, por ejemplo, que se baña en petróleo y muy tantos recursos naturales. Y como ustedes ven, las condiciones de muchos países y todas las personas que son tan preparadas, inteligentes, tienen que irse a otro país. Y ahí está. Yo quiero que piensen en esa condición del pueblo de Israel. Pero hoy viene la condición, una segunda condición, porque ahora no tan solo económica, pero ahora una vergüenza ahora de crueldad. Mire cómo dice el versículo 3, los chacales dan la teta y aman a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como la avestruz en el desierto. Entonces, la crueldad, la vergüenza de lo que está pasando, que las peores personas cuidan a sus hijos, pero que en esa situación de vergüenza que está Israel, ni tan siquiera eso ellos hacen, sino que son como las avestruces. En otras palabras, no tienen ningún cuidado, son crueles, son sin corazón para sus propios hijos. Y miren lo que pasa, la vergüenza de los niños. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por su sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Fíjense en esta vergüenza, los niños no tenían comida. Los niños estaban muriendo de hambre. Los niños
No podían tomar la leche, se estaban muriendo. Esa es la vergüenza que estaba pasando el pueblo de Israel. Como una vez los niños en ese gran sufrimiento. Después de los niños, aquellos que eran nobles, el versículo 5, que tenían manjares, que comían y que vestían ropa de púrpura, en otras palabras, son las buenas ropas, ahora están con los estercoleros. Eso es, ¿saben lo que es el estiércol, verdad? Con la gente que recoge los excrementos. Y esa gente que antes era tan rica, ahora está pasando esa vergüenza. Era como el hijo pródigo que estaba muy bien con su papá, con su padre, y después salió y se fue. Y allí donde estaba dándole comida, estaba comiendo la comida de los puercos. Eso es lo que está pasando aquí con esa, la vergüenza que están pasando. La vergüenza también, y hay muchos tipos de vergüenza aquí, podría enumerarlas muchas, pero voy a hacer un resumen, pero los nobles, los ricos, pero lo que hay dos versículos que a mí me llaman mucho la atención y quizás a usted también le va a llamar la atención, y es la vergüenza de las mujeres, de las madres. Mire qué gran vergüenza. La mano de las mujeres piadosas cocieron sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Imagínense, las mujeres estaban tan mal que sus propios hijos lo cocinaban, era lo que les servía de comida. ¡Qué vergüenza! ¡Qué gran vergüenza! Otra cosa de vergüenza es que dice aquí que era mejor morir con la espada que con el hambre. Fíjese el versículo 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. En otras palabras, hubiese sido mejor que alguien me matara que morir esa triste muerte de hambre y de desesperación. Entonces esa es la condición de vergüenza que está pasando. Finalmente, el versículo 12, la vergüenza de los reyes. No se esperaba, ellos no esperaban que el enemigo iba a entrar por Jerusalén, iba a destruir a Jerusalén de esa manera. Nunca, dice aquí el versículo 12, nunca los reyes de Israel creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Fue de sorpresa. Así que estaban avergonzados. ¿Cómo es posible? Nos sorprendieron. Y aquí estamos los reyes, los niños, las mujeres, los nobles, la economía. Una vergüenza total. Esa es la primera parte. La vergüenza que estaba sufriendo el pueblo de Israel por su pecado. Pero ahora hay una causa. Del versículo 13 en adelante vamos a ver esa causa, esa razón por la cual estaba el pueblo de Israel en vergüenza. Primero, nos dice el versículo 13, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los judíos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudieron tocarse sus vestiduras. Fíjense en esto, mis hermanos, los sacerdotes, los profetas, aquellos que deberían estar proclamando el mensaje de salvación, el mensaje de gracia, ellos contribuyeron a lo que estaba pasando. Porque no estaban predicando, no estaban hablando la verdad de Dios, sino que estaban predicando lo que el hombre le estaba diciendo. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un momento como ese, en el cual los gobiernos nos están empujando para que no prediquemos la verdad. Muchos están cayendo.
Y en ese entonces el pueblo de Israel, aquellos que eran profetas, que eran sacerdotes, eran muy pocos los que decían la verdad. Y era Jeremías, el profeta llorón, como le decimos, es el que decía la verdad. Y cuando él hablaba la verdad, el rey Sedequías nunca le creyó que un día iban a llegar en esa condición. Y el profeta siempre le decía, los demás profetas le decían, no te preocupes, nunca te va a pasar nada, nunca va a venir el castigo. Sin embargo, llegó el castigo. Hermanos, fíjense en esto, porque estamos viviendo un momento tal en el cual no sabemos, mis hermanos, nos están empujando para que le hablemos las cosas que al mundo le guste y no lo que Dios nos dice en la Biblia. Así que así vemos esta parte. Ellos fueron culpables, nos dice aquí, los profetas, la maldad de los profetas, aquellos que se vendían por dinero. El pueblo se encontraba en una situación tan vergonzosa. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Es que, como le decimos, como hablamos en el capítulo 2, ya Dios lo había establecido. Yo lo había profetizado, yo se los había dicho. Habían dicho, y Dios le dice una y otra vez, cambien, hasta que llegue a la destrucción repentina. Fíjense el versículo el versículo 11. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta los cimientos. Y qué tristeza. El versículo 16, la ira de Jehová los apartó, no los miraba más. Y después el versículo 22, se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Esta parte, hermano, versículo 12, descubrirá tus pecados. Hermano, no fue un año, no fue 2 años, no fue 3 años, fueron cientos de años que Dios esperó que Israel cambiase. Israel continuó en pecado. Llegó el tiempo y Dios trajo su ira, su enojo. Este es el resultado, mis hermanos, de la desobediencia, la vergüenza del pueblo. Porque Dios da tantas oportunidades, muchas oportunidades, mis hermanos. Cuando llega ese momento que se descubre, es porque ya Dios se ha cansado. Eso es como cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham le suplicó, pero ¿qué si lo dijo Abraham? Pero si hay 10, no, si hay por 10 no voy a destruir al pueblo de Israel, no lo voy a destruir a Sodoma. Y hermano, no había ni uno, habían 10. Hermanos, si eso pasa, Dios nos da oportunidades y oportunidades y oportunidades, pero llega el tiempo y eso se acaba. Y cuando continuamos en el pecado, lo hice hoy, mañana me va a salir, y sale, nadie te descubre, pero llega el tiempo que se acaba. Y Dios te hace ver, hermano, ustedes ven personas que han pasado vergüenza, cristianos, pastores, líderes. ¿Saben por qué? Porque ha llegado el tiempo de la ira de Dios. Entonces llega la vergüenza. La vergüenza es tan grande, porque Dios nos da oportunidades. Cambia, deja lo que estás haciendo, búscame, entrégate a mí. Como iglesia también Dios nos está diciendo la misma cosa. Él no quiere que pasemos por esa gran vergüenza. Él no quiere que estemos en esa condición. Hermanos, lo más hermoso de nuestro Dios es que Él mismo toma nuestra vergüenza. Él mismo toma la vergüenza de nosotros para que nosotros podamos tener vida. Y
cuando el pueblo de Israel, a pesar de toda esa vergüenza que pasó por el pecado, Dios todavía mostraba su gran amor. Su gran amor para Israel, que si Israel volvía otra vez a Dios, Dios con brazos abiertos la tomaba. Y también pasa con nosotros. El Señor Jesús, en medio de nuestra vergüenza, quiere mostrarnos su gran amor cuando regresamos a Él. Porque nos dice la Biblia que Jesucristo tomó nuestra vergüenza en la cruz del Calvario para darnos vida. Y por esa vergüenza que Jesucristo tomó en esa cruz, ese castigo tan grande que Él tomó, es para que usted y yo podamos tener vida, para que no pasemos por esa vergüenza. Él lo hizo por nosotros. Entonces, cuando yo leo este capítulo 4, la vergüenza del pueblo de Israel, y yo le pido al Señor, Señor, permite que cada día yo pueda recordar la vergüenza que tú pasaste en la cruz, para que yo pueda vivir una vida que dé testimonio de tu gracia. Y yo creo que cada uno de nosotros debe orar la misma oración. Señor, permite que cada día yo pueda ver tu vergüenza, esa vergüenza por mis pecados, para yo obedecerte, para yo seguirte. Hermanos, esto es tan importante porque cuando estamos pasando en vergüenza, como Israel, usted puede estar seguro, sinceramente, que es nuestros pecados y que Dios nos da diferentes oportunidades, pero nosotros somos los que seguimos en esa vida pecaminosa. Oh, mi hermano, lo que nos pide el Señor cada día es: mira a esa vergonzosa cruz. Mira esa vergonzosa cruz, para que tú no cometas vergonzosos pecados que después vas a tener un gran pesar, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos, por los líderes, pastores, profetas, como aquí nos está hablando de los profetas, los líderes, cada hermano, que no caigamos en esa vergonzosa conducta que el enemigo quiere que caigamos. Hermanos, esto afecta todo, como ustedes les expliqué aquí, afecta todo. La economía, los niños, los ancianos, los nobles, los reyes, todos son afectados cuando se peca, cuando decidimos desobedecer y no escuchar la voz del Señor. Tengamos cuidado y miremos al Señor Jesucristo en esa vergonzosa cruz para que nosotros no caigamos en la vergüenza del pecado, la vergüenza del pueblo de Israel. Que nos ayude Dios, que Él nos dirija. Mis hermanos, aquí está el castigo de Dios consumado en el pueblo de Israel, una vergüenza a causa de los pecados. Pero qué hermoso es que Jesucristo llevó en la cruz esa vergüenza para que tú y yo seamos salvos y vivamos una vida sin vergüenza por la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Y siempre me encantan estos dos versículos. Estos 3 versículos se los voy a leer para terminar, porque lo que Dios quiere para nosotros es salir de la vergüenza que trae el pecado. Y nos dice el libro de Efesios capítulo 2, porque por gracia, o sea, por la vergonzosa cruz de Jesucristo, que Él murió, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El versículo 10, porque somos hechura suya, en otras palabras, somos
la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que quiere el Señor. Él llevó nuestra vergüenza para que nosotros viviéramos de acuerdo a la obra maestra que Él hizo en nosotros. Y eso es lo que quería hacer con Israel también. Él no quería que Israel pasara por esa vergüenza. Él no quiere que nosotros pasemos por vergüenza. Él murió en esa vergonzosa cruz para que nosotros pudiéramos hacer buenas obras. No lo que nosotros hacemos nos va a salvar, pero sí, como obra maestra de Dios, es para que nosotros seamos ejemplos de buenas obras, no pasar por esa vergonzosa conducta. Que nos ayude Dios. Que Dios en su gracia nos ayude a recordar siempre su gran amor, el gran sacrificio que hizo en esa vergonzosa cruz. Oremos. Padre Santo, queremos alabarte y darte gracias una vez más, porque tu vergüenza en la cruz nos dio vida. Oh Señor, y ya no tenemos que continuar en pecado porque ya tú moriste por nosotros. Oh Padre, permite. Y como dice el libro de Efesios, que somos obra maestra tuya para buenas obras, que ya tú la pusiste de antemano. Tú sabes que, Padre Santo, cada vez, como el pueblo de Israel, nos desviamos. Cada vez que nos salimos, cada vez que continuamos en el pecado, oh Señor, traemos vergüenza. Primeramente para ti, Padre Santo, pero también para todos los de alrededor. Oh Padre, permite que vivamos para ti, porque en la vergonzosa cruz tú moriste por nosotros. Oh Señor, lamentamos lo que pasó con Israel, pero permite que pueda ser un ejemplo para nosotros, para vivir para ti. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén.